Buen día, Luciana. Una vez más estamos hablando de una justicia que no acompaña a las víctimas porque tanto Arcoiris, que es el nombre ficticio, porque lo que se intenta es preservar la identidad de la menor, y su mamá vienen sufriendo violencia hace mucho tiempo. Todo comienza cuando Arcoiris, cerca de los 3 años, dice que el abuelo la tocaba. A partir de ahí comienzan las denuncias de su mamá por abuso sexual contra el abuelo paterno. Finalmente la justicia dicta una restricción perimetral, es decir, que este hombre no podía acercarse a su nieta. Pero ¿qué pasa? El papá, el progenitor, seguía viendo a su hija. Un día la fue a buscar a la escuela, la llevó a la casa y quien estaba en la casa era justamente el abuelo paterno, aquel que no debía tener contacto con Arcoiris. Como se incumplió varias veces esta situación, la justicia de La Rioja no brindaba una respuesta favorable, una respuesta que cuide a las víctimas, que las proteja y que les permita tener una vida libre de violencia. Lo que decidió su mamá, en conjunto con la decisión también de Arcoiris, es venir a vivir a la ciudad de Buenos Aires porque consideraron que este iba a ser un lugar sano para ambas, un lugar libre de violencias, donde ella iba a poder continuar con su vida de manera normal. Hablando de una normalidad entre comillas, porque cualquier persona que fue víctima de un abuso después tiene que transitar a lo largo de su vida con determinadas dificultades como consecuencia. Todo deja secuelas y ni hablar cuando estamos hablando de situaciones tan delicadas con menores de edad. Finalmente vinieron a la ciudad de Buenos Aires. La idea era preservar el lugar donde vivían porque ellas también pueden recibir amenazas. Esto no sucedió porque lo que se decidió en el día de ayer es nada más y nada menos que la detención de Delfina, que es la mamá de Arcoiris. ¿Por qué decidieron detenerla? Porque justamente lo que se consideraba era que ella estaba impidiendo el contacto de Arcoiris con su papá. Finalmente fueron las organizaciones feministas que estuvieron acompañando, como lo vienen haciendo a lo largo de toda esta lucha, de toda esta pelea. Se plantaron en la puerta del domicilio y esta detención no se llevó a cabo, y además a la madrugada se labró un acta que determinaba que este iba a ser el lugar donde ambas iban a poder vivir y desarrollar una vida libre de violencia. Paula, mira el punto que hay que llegar. Miren la dimensión que tiene que tomar un hecho tan aberrante después del padecimiento de una nenita a quien, además de todo el sufrimiento, la querían separar de su mamá y tuvieron que intervenir diferentes organizaciones, ONG, que apoyan a mujeres en condiciones de vulnerabilidad y que luchan por el derecho de los niños y de las niñas. Digo, ¿a qué punto hay que llegar? Está María López Brown, que también tiene información. Este es un caso verdaderamente conmovedor porque se trata de una nena de tan solo 6 años y la justicia mirando para otro lado, y mientras tanto el padecimiento por los abusos que recibió por parte de su abuelo y esta complejidad con el padre en el medio de toda esta escena que, pese a la restricción, también le permitía a ese abuelo abusador ver a la chiquita, Mariela. Exactamente, una verdadera pesadilla ha vivido esta madre, sin duda la menor también, que desde los 2 años le aseguraba a su mamá lo que sucedía cuando estaba en la casa del padre. Y por eso se han hecho pericias psicológicas a la menor en su momento y se determinó finalmente el abuso. Pese a eso, la jueza dictamina que de todas maneras tiene que revincularse con su papá, aunque había violado la restricción que tenía el abuelo, y el padre hacía que nuevamente lo volviera a ver. Por eso la madre, desesperada ya, es que decide venir aquí a la ciudad de Buenos Aires para separarlo de esta familia. 8 veces la denunciaron a ella. Y ahora este allanamiento justamente se daba por no haber acatado la orden de la justicia de revincular a la niña. Haceme un punto ahí, le quiero volver a preguntar algo a Paula, que contaba también la historia después para seguir informando. Paula está allí en Almagro, donde van a vivir la nena y su mamá. ¿Qué determinó la justicia en relación al padre? ¿Qué piensa la justicia en relación al padre, Paula? Justamente te voy a contar acerca de esto. La última información, Luciana, es que ahora quedaron en el departamento la mamá con la niña y también el abuelo.
que se terminó de hacer el pedido a la justicia de La Rioja justamente de esta baja del pedido de detención, que es lo que comentábamos recién. Finalmente esta orden de detención se dio de baja, pero además 11:30 van a evaluar tanto a la nena como a la mamá, pero también vino desde afuera, desde La Rioja, el papá, que está citado a las 15 horas porque también va a ser evaluado. Esta es la última información que tenemos entonces, se hará una evaluación, todo esto parte porque intervino el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes y por eso las próximas medidas a tomar son, por un lado, la evaluación tanto de la mamá como de su hija y por otra parte también del papá que ya viajó hacia Buenos Aires. Con respecto a las evaluaciones que se estuvieron haciendo, ya hubo algunas, hay un informe psicodiagnóstico que determina que este hombre, que tiene una restricción perimetral, el abuelo de Arcoiris, realmente es grave que esté cerca de ella, y esto se determinó de acuerdo al psicodiagnóstico que le hicieron a la menor, donde más allá de la cámara Gesell, que también ya se había hecho, se determina esto que ya viene contando desde hace muchos años y tiene que ver con las denuncias de abuso hacia el abuelo paterno. Le quiero preguntar entonces a Mariela, también importante la información que suma Paula, porque mientras nosotros estamos contando esta historia, Paula busca información y está diciendo que en 2 horas habrá una inspección importante, una determinación importante para ver la situación en la que van a vivir la madre y la nena y la situación donde hay que ponerse severos y estrictos de la distancia que se exige y que se necesita de Arcoiris con su abuelo, quien abusó de ella. El rol del padre, preguntaba recién, ¿cuál es? ¿De facilitador? ¿Qué es lo que se confirmó dentro de la cámara GS? ¿Cuál es la situación del padre, o sea, del hijo del abusador? Bueno, por lo que entiende la madre, por supuesto, es así. Él facilita que la niña vuelva a estar con el abuelo, que es quien abusó de ella. Por eso la madre tiene esta desesperación e insiste permanentemente en la justicia para que la niña no se acerque a la casa del padre, porque el padre permanentemente le permite a su abuelo estar nuevamente con la niña. Te digo, me pongo en la piel de esa madre desesperada, haciendo cualquier cosa para poder proteger a su nena que fue abusada sistemáticamente por parte de su abuelo. Y esta situación de horror y de terror es mucho más frecuente de lo que uno se imagina. Pónganse en la piel de esa mujer desesperada cuando la propia nena pudo. Muchas veces los nenes no saben cómo expresar situaciones de este tipo de agresividad, de lesiones, de violencias, de abusos. Esta chiquita pudo hacerlo a su manera, a esta mamá desesperada, esta mamá que necesita ayuda porque encima querían sacarle a la chiquita. Encima de todo el padecimiento y de toda la lucha, querían sacarle a la chiquita, y ella veía cómo cuando estaba con su papá, este padre le permitía al abuelo que la justicia había determinado, que esa cámara que se había determinado que había recibido y que había sido abusada, estuviese cerca de la criatura. Vamos a seguir, por supuesto, actualizando la información del caso.